Buenas, el micrófono está abierto. Bueno, Bueno, como les como les decía, decía, los los carbohidratos carbohidratos están están ampliamente ampliamente extendidos, extendidos, ¿verdad? ¿verdad? Tanto a Tanto nivel en no el animal animal como como reino reino animal. animal. Son un Son un grupo grupo muy muy importante. importante. Su Su estructura estructura básicamente básicamente está está formada formada por por carbono, carbono, hidrógeno hidrógeno y y oxígeno. oxígeno. De ahí De ahí su su nombre nombre de de carbohidratos. carbohidratos. Que Aunque también también se le se le conocen conocen como como glúcidos, glúcidos, azúcares, que azúcares, que son son para para nosotros nosotros el el término más término más común, común, azúcares. azúcares. Están Están clasificados clasificados de de acuerdo acuerdo a su su tamaño, tamaño, decirlo de decirlo esta de esta manera, manera, como como monosacáridos, que monosacáridos, que vienen vienen siendo siendo las las estructuras más estructuras más pequeñas, pequeñas, así así como como los los aminoácidos aminoácidos son las son las estructuras estructuras más más pequeñas pequeñas para para las las proteínas, que proteínas, vienen vienen siendo siendo los los bloques de bloques de composición de las de las proteínas. proteínas. Asimismo, Asimismo, entonces entonces nosotros nosotros tenemos tenemos acá acá los los monosacáridos, monosacáridos, que que son son los más los más pequeños. pequeños. O O sea, sea, no no existe existe manera manera de de método método químico químico de de agarrar agarrar un un monosacárido monosacárido y y por por algún algún proceso proceso químico químico convertirlo en convertirlo en algo más algo más pequeño que pequeño que siga siga siendo siendo considerado considerado como como carbohidrato. carbohidrato. Y Y así así que que hasta hasta los los monosacáridos, monosacáridos, digamos. digamos. Luego Luego vienen los vienen los oligosacáridos. oligosacáridos. Dentro de Dentro de ellos lo ellos lo más más importante importante son son los los disacáridos, disacáridos, todos todos moléculas moléculas de de sacárido sacárido unido. unido. Y Y los los polisacáridos, polisacáridos, que ya que ya son las son las macromoléculas, macromoléculas, son son las las estructuras estructuras más más grandes, grandes, son son moléculas moléculas enormes, enormes, ¿verdad? ¿verdad? Los Los polisacáridos. polisacáridos. Los Los monosacáridos, monosacáridos, de de acuerdo acuerdo a a la la cantidad de cantidad de átomos de átomos de carbono carbono que que contengan, contengan, se les se les puede puede clasificar clasificar como como briosa, briosa, si en en caso que caso que sean sean tres tres átomos de átomos de carbono, carbono, tetrosas, tetrosas, si si fueran fueran cuatro cuatro átomos de átomos de carbono, carbono, pentosas, pentosas, cinco, cinco, hexosas, hexosas, seis, seis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? De De allí, allí, los los más más importantes importantes o o los los más más comunes comunes para para nosotros nosotros serían serían las las hexosas, hexosas, porque porque dentro de dentro de ellos ellos hay hay moléculas, moléculas, por por ejemplo, ejemplo, como como la la glucosa, glucosa, muy muy importante, importante, fructosa, fructosa, galactosa, galactosa, etcétera, que etcétera, que son son moléculas moléculas de de hexosas hexosas importantísimas. importantísimas. Son las Son las más más importantes importantes dentro de dentro de este este grupo, grupo, lo lo que que son son las las hexosas hexosas y y las las pentosas, o pentosas, o sea, sea, los los carbohidratos, carbohidratos, los los monosacáridos de monosacáridos de 6 6 y y 5 5 átomos de átomos de carbono. carbono. Dentro Dentro de de lo que lo son que los son disacáridos, los los oligosacáridos, oligosacáridos, los los disacáridos disacáridos son los son los más más importantes. importantes. eh, por Por ejemplo, ejemplo, como es como la es la sacarosa sacarosa o o sucrosa, sucrosa, que que es es el el azúcar de azúcar de mesa, mesa, el el más más común, común, ¿verdad? ¿verdad? Muy Muy utilizado. utilizado. Está Está la la maltosa, maltosa, está la está la lactosa lactosa o o azúcar de azúcar de leche. leche. Y Y ya ya tenemos tenemos polisacáridos, polisacáridos, por por ejemplo, ejemplo, como el como el almidón, almidón, el el glucógeno, glucógeno, dextrina, dextrina, celulosa, celulosa, etcétera, etcétera, ya ya todas todas esas esas moléculas moléculas. enormes. Con Con respecto, por respecto, por ejemplo, a ejemplo, a las las pruebas pruebas que que se se ponen ponen allí allí en la en la guía, guía, tenemos, tenemos, por por ejemplo, ejemplo, lo lo que es que es la la prueba de prueba de Molch, Molch, una una prueba prueba general, general, prueba prueba general general para para carbohidratos. carbohidratos. Cuando Cuando hablamos de hablamos de una una prueba prueba general, general, aquella aquella prueba prueba que que todos todos la la dan dan positiva, positiva, independientemente independientemente si si es es monosacárido, monosacárido, disacárido o disacárido o polisacárido, polisacárido, todos todos la la dan dan positiva. positiva. Es Es una una prueba que prueba se que se hace hace similar similar como como lo lo que es que es la la prueba de prueba de Hopkins Hopkins Call, Call, en el en el sentido sentido que que este este estudio, estudio, por ejemplo, ejemplo, se se hace hace generalmente generalmente en el en el procedimiento se procedimiento se describe describe un un monosacárido monosacárido como como glucosa, glucosa, la la sucrosa, que sucrosa, es que un es un disacárido, disacárido, y y el el almidón, o almidón, o sea, sea, tendría, por tendría, por ejemplo, por ejemplo, lo por lo mínimo mínimo 3 3 veces de veces de ensayo, ensayo, unos unos 2 2 mililitros de mililitros de azúcar en azúcar en cada cada uno de uno de ellos ellos y y se le se le agregan agregan 3 3 gotas gotas del del alfanactol al alfanactol al 5%, que 5%, que viene viene siendo el siendo el reactivo reactivo hemólisis. hemólisis. Y Y entonces, entonces, luego de luego de ello, ello, como como decía, decía, similar, similar, ¿verdad? Se ¿verdad? le agrega 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado que se vaya por las paredes del tubo y se formen dos capas. Un anillo morado en la interfase de las dos capas nos indica a nosotros la presencia del azúcar. Le decía que esta es una prueba tan general que incluso cuando se hacen, por ejemplo, pruebas de proteínas, que ya pasó esa experiencia, pero no se hizo la prueba de Mollis allí. También para ver si se trata de una glucoproteína, se le hace también la prueba de Mollis, y dentro de la estructura tan grande como de una proteína, que puede tener moléculas de
monosacáridos allí, también se le hace la prueba hemolysis.
Cuando se hace, por ejemplo, para ácido nucleico. El ácido nucleico, la conformación del nucleótido tiene una pentosa. También se le puede hacer la prueba de Moles y también nos da positiva. O sea que es una prueba bien general que el carbohidrato, independientemente de cómo se encuentre, nos da positiva. Luego se le describe en el procedimiento allí la prueba de Selivanov. La prueba de Selivanov es una prueba utilizada para identificar cetosa. Cuando estamos hablando de estos carbohidratos, se resulta que como tienen cierta cantidad de carbonos y oxígenos, ¿verdad? Principalmente carbono y oxígeno, se puede tener grupos carbonilo. Ustedes pueden saberlo, el carbonilo, si se encuentra en un carbono terminal, en la estructura lineal, ¿verdad? Porque estos azúcares existen, tanto cuando están en solución, existen tanto en su forma cíclica como en su forma lineal. Entonces puede tener, como les digo, el carbono lineal, el carbono terminal, perdón, es un aldehído. Si se encuentra entre átomos de carbono, el carbonilo es una cetona. Entonces, si estamos hablando de un azúcar de esta naturaleza, pues estamos hablando de una aldo, o sea, una aldosa, una aldohexosa, si son 6 átomos de carbono, o por ejemplo una cetosa o cetohexosa, si son 6 átomos de carbono. Entonces, el reactivo Silibano te identifica a la cetosa, te identifica a la cetosa. Este reactivo está formado por resorcinol en ácido clorhídrico. Estamos hablando aquí, por ejemplo, que se pone un baño María, ¿verdad? Mientras usted está haciendo las combinaciones acá, después lleva los tubos al baño María hirviente. O sea, tiene el reactivo Selivanov, le agrega el azúcar, por ejemplo, tiene glucosa, fructosa y sacarosa o sucrosa, ¿verdad? Tres azúcares. Repito, glucosa, fructosa y sucrosa. Entonces, uno de esos dos azúcares, ya sea la glucosa o la fructosa, es una cetosa. Y ese reactivo, cuando lo pongas en el baño María, es el que te va a dar positivo. Te va a dar un colorcito rojo, rojo cereza, colorcito bien bonito. El que sea la cetosa. A ese azúcar es el que va a identificar ese reactivo. Y entonces, ¿qué esperamos obtener allí? 2 tubos positivos. ¿Por qué? Como les dije, el reactivo celiguano es resorcinol en ácido clorhídrico. Cuando lo pones en el baño María, la sucrosa en el tubo que contiene sucrosa se va a hidrolizar. Va a haber una hidrólisis. Entonces ya ese tubo no va a tener en realidad sucrosa, sino va a tener glucosa más fructosa. Y uno de esos dos es el positivo. Y aparte en otros 2 tubos tienes glucosa y fructosa. Entonces la cetosa es el que te va a identificar. Entonces vamos a tener uno de ellos, ya sea glucosa, fructosa, el que sea la cetohexosa, te va a dar positivo, más el que tiene la sacarosa también te tendría que dar positivo porque se hidroliza. Para sus comentarios, cuando hacen el informe, no me pueden decir que la sacarosa o sucrosa dio positivo porque es una cetosa. No, eso estaría malo, sino por la hidrólisis que ha ocurrido dentro de ese tubo. Entonces tendríamos allí 2 positivos. Luego tendríamos lo que es la pruebas debido al poder reductor, como es la prueba, por ejemplo, de Benedict, Selling, Barford. El Benedict, por ejemplo, es un reactivo, todos ellos son reactivos a base de una sal de cobre. Se habla, por ejemplo, que debido al poder reductor, porque estos son agentes oxidantes moderados. No es como ustedes que son estudiantes de química, sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de un reactivo, por ejemplo, el permanganato de potasio, o una mezcla sulfocrómica de dicromato con ácido sulfúrico, son reactivos oxidantes fuertes. ¿Qué significa que sean estos fuertes? Que ustedes lo mezclan, por ejemplo, vamos a poner el permanganato, un color morado, y lo mezclan allí, y si él tiene el poder de oxidación, o sea, si el otro reactivo es oxidable, lo oxida inmediatamente en frío y ustedes ven un color, cambia el color del reactivo de morado, se pone chocolate, ¿verdad? Con precipitado y todo lo demás, dependiendo del grado de oxidación. Y entonces, no necesita calentamiento, ¿verdad?
se oxida inmediatamente. Sin embargo, si usted mezcla un azúcar de esto con el reactivo de Benedict, que el Benedict tiene un colorcito así azul como este, más o menos como este color, y lo deja allí, no va a ocurrir absolutamente nada. Requiere de cierto grado de calentamiento, entonces a cierta ayuda para observar el poder de oxidación, ¿verdad? Por eso se habla de un agente oxidante moderado. Entonces se habla de poder, pruebas debido al poder reductor, porque ellos, si el azúcar es oxidable en este caso, él va a oxidar el azúcar, pero el reactivo se reduce. Entonces se habla de azúcares reductores. ¿Quiénes son azúcares reductores? Todos los monosacáridos son reductores, todos. O sea que se pueden oxidar. Los disacáridos son reductores, excepto la sacarosa. La sacarosa, como les dije hace un momento, es un disacárido de glucosa y fructosa. Y ellos, para formar esta molécula, se unen por el grado reductor. Entonces quedan sin poder reductor. Quedan sin poder reductor. Entonces la sacarosa no es reductor. Y los polisacáridos no son reductores. Los polisacáridos no son reductores. Entonces esta prueba ustedes la hacen, por ejemplo, creo que se le describe allí en la guía con glucosa, sucrosa, un disacárido, maltosa, otro disacárido, y almidón, un polisacárido. O sea, un monosacárido, dos disacáridos y el almidón. Se mezclan con el reactivo de Benedict, se llevan al baño María, se agitan, lógicamente se agitan, porque a veces le decimos al estudiante, porque a veces utilizamos gotas, 8, 10 gotas nada más del azúcar. Entonces tienen el reactivo, le echan allí y lo llevan al baño María y estamos viendo el efecto de la reacción arribita, porque no los agitan, agitamos, ¿verdad? Y lo llevamos al baño María. El reactivo de Benedict, cuando comienza la reacción, el reactivo de Benedict cambia de color. Se va poniendo verde, naranjado, etcétera, y finalmente te queda un precipitado. Una gran cantidad de precipitado en aquel tubo que es positivo. Entonces, como yo le dije, los monosacáridos son reductores. Entonces, de los que están allí, el que es monosacárido le da positivo. O sea, de acuerdo a lo que les he dicho, 2 de esos tubos deben dar positivo y 2 deben dar negativo. Luego se hace la prueba con el reactivo de Fehling y es exactamente lo mismo. O sea, para corroborar aquí lo que ha ocurrido, se hace con el reactivo de Fehling. El Fehling corresponde a 2 reactivos, Fehling A y Fehling B. Uno de ellos es la sal de cobre. Cuando los mezclas, cuando usted lo va a utilizar, por ejemplo, vamos a suponer que de acuerdo a la cantidad que ustedes son, bueno, se me van a gastar, perdiendo, lo van a hacer esto y esto, porque dividimos la muestra, la prueba, vamos a suponer 40 mililitros. Yo preparo, vamos a suponer 50, se mezcla 25 de uno con 25 del otro. Esos 2 reactivos por separado son sumamente estables. Pueden pasar 2 años, 5 años, 10, 15 años y están completamente estables. Yo mezclo, por ejemplo, preparo 50 mililitros, sobraron 10 porque no hubo, uno prepara un poquito más por si acaso un tubo se quiebra o algo así, qué sé yo, sobraron, ya se tiene que botar. Lo que sobró se bota. Ni siquiera, bueno, mañana tengo otro grupo que uso mañana, ya para mañana no sé. O sea, cuando se mezclan ya es para utilizar. Y entonces, aquí la diferencia con el Benedict al Fehling es que, uno, en el color, bueno, no importa, el Fehling es un su color azul intenso bien bonito, pero cuando lo pones en el baño María, un Fehling bien preparado no te cambia color. Entonces el estudiante está ahí esperando el efecto de la reacción, profe, mire que tiene 5 minutos y nada, no se observa nada. Saca el tubo y observa abajo. Abajo están los sedimentos rojo ladrillo. Estos sedimentos rojo ladrillo que se forman tanto en el Fehling como en el Benedict y el reactivo de Barfoot, como le dije, es una sal de cobre. El cobre se reduce de cobre 2 a cobre 1, ¿verdad? De cobre 2 a cobre 1. Y entonces se forma un precipitado de óxido cuproso. Óxido cuproso, ese son los sedimentos rojo ladrillo. Entonces aquí en el Fehling vamos a ver esos sedimentos nuevamente en 2 de los tubos de ensayo. ¿Cuáles 2 tubos de ensayo? Los mismos que se debieron observar con el reactivo de Benedict. La diferencia nada más está es que el Fehling no cambia color. El Fehling tienes que sacar los tubos y ver los sedimentos en la base del tubo. El reactivo de Barfoot. El reactivo de Barfoot es para identificar o diferenciar monosacáridos de disacáridos. Monosacáridos de disacáridos. Uno de esos, los dos, lo da primero.
sea, mira lo que yo le digo, uno de esos dos los da primero. Significa entonces que si, por ejemplo, usted está haciendo la prueba, ahí se le pone, por ejemplo, glucosa, que es un monosacárido, sucrosa y maltosa, dos disacáridos. Entonces, cuando lo mezclas con el reactivo de Barford, lo llevas al baño María también. Entonces, debes estar pendiente, porque si de repente observas que uno de los tubos cambió, es la glucosa. Entonces, su conclusión sería que los monosacáridos lo dan primero. O si observas que dos tubos cambiaron, entonces si cambiaron dos tubos es porque cambió los disacáridos, sucrosa y maltosa. Entonces, puedes concluir entonces que los dos, o sea, que los disacáridos dan primero esta prueba. Pero si te vas a hacer otras pruebas y no estás pendiente de ellos y lo dejas allí en el baño María y pasa más de 5 minutos, cuando viene, todos están positivos. O sea, que el efecto de la dosificación es ver quién la da primero. Si te da primero los monosacáridos o te da primero los disacáridos. Luego tenemos allí descrito la prueba con el almidón, de los polisacáridos, el yodo. La reacción del yodo se utiliza la solución del lugar, que es yodo inyectado de potasio. Aquí no es para ver quién le da positivo, porque esta es una prueba que la dan positivo todos los polisacáridos. Los polisacáridos dan positivo a esta prueba. El asunto es que los polisacáridos tienen una coloración diferente cuando se mezclan con el yodo, dependiendo si el polisacárido es una estructura lineal o es una estructura ramificada. En una estructura lineal como el almidón, cuando el yodo se incrusta entre ellos, te da un color azul intenso. Azul intenso, le digo que tan azul intenso que con una o dos gotas nada más, el tubo se pone negro. Pero ¿por qué uno habla de azul intenso? Porque cuando lo agitas, ves en las paredes del tubo el color azul. Pero si lo dejas así en reposo, lo ves negro, para que te vean la intensidad del color azul ese. Es como, por ejemplo, la tinta de este bolígrafo es azul, pero dentro de él se ve negro. Pero cuando ya va corriendo, uno ve que es azul porque ve el borde es azul aquí arribita, lo que ya ha bajado. Así mismo se ve con la prueba de yodo con el almidón. Se ve se pone tan azul que se ve negro el tubo. Hay que agitarlo y vemos el color azul. Entonces ya con el glucógeno y la dextrina te da otros colores diferentes. ¿Por qué? Porque estos son polisacáridos ya ramificados. Dependiendo del grado de ramificación, asimismo el yodo te da un color que puede ser un color tinto, un color rosito caoba, etcétera, pero no exactamente el color azul intenso como el otro. Entonces, incluso el estudiante lo puede, profesor, mire que también le eché 2 gotas y no da nada. Le cuesta un poquito más, entonces uno dice, échale 2 gotas más, échale 3 gotas. Entonces, de acuerdo a la cantidad de gotas, entonces se va metiendo el yodo dentro de las estructuras esta ramificada, entonces vamos viendo el efecto de la reacción y se va viendo la coloración que forma con cada uno de ellos. Luego, finalmente, allí tenemos la prueba de vial. La prueba de vial es una prueba que se utiliza para identificar pentosas, simplemente la pentosa. Cuando se mezclan los azúcares con el reactivo de vial, un vial bien preparado te da un color verde, un verde azulado. Se usa el término verde porque está entre verde y azul, o sea, un color verde bien bonito. Pero ¿qué ocurre? Que de repente lo haces con, vamos a poner glucosa, fructosa, sacarosa o maltosa, etcétera. Y entonces todos pueden que te cambien de color, pero eso no, es que tiene color verde. De repente la glucosa te puede dar un color, pero no es verde, puede dar otro color muy chocolatoso, es el que está a color verde bien bonito, la pentosa. Entonces, se utilizan allí de repente ribosa o arabinosa, se utiliza glucosa y se utiliza un disacárido, o se utilizan dos disacáridos, lo que queremos ver cuál es la pentosa, el azúcar de 5 átomos de carbono, y ese es el que nos identifica el reactivo vial después de ponerlo por un par de minutos en el baño. Bien, entonces estas más o menos son las pruebas. Ustedes verán que allí para cada prueba se les puso a ustedes un link de video de YouTube que ustedes pueden utilizar para comprobar. Básicamente ya yo les he sugerido las respuestas aquí para comprobar cuáles son cómo van a dar las reacciones. Pero una observación, dos observaciones. Uno, en el cuadro, como lo hicieron ya en otros informes que hemos presentado, así que, por ejemplo, de pruebas cualitativas de aminoácidos,
si es positivo, negativo, o gancho, etcétera, o alguien puso positivo, negativo, que hay unos que pusieron la misma palabra, etcétera. Todo eso es válido, ¿no? En el cuadro. Y lo otro, que le quería hacer la observación, los videos de YouTube no es el procedimiento. No es que, bueno, después que vimos los videos de YouTube, porque no lo hicimos de manera presencial, sino virtual, etcétera, y los videos de YouTube me indicaron las respuestas estas. Independientemente si ustedes ven los videos de YouTube, ustedes tienen que describir el procedimiento como si estuvieran en el laboratorio. Lastimosamente no se ha pasado, nosotros ya debiéramos tener ya unas 2 o 3 semanas haber ingresado a la universidad y no se nos ha dicho que vayamos. Se supone que estamos en espera de una aprobación de parte de MINSA, y para la aprobación del protocolo de bioseguridad. No sé si eso se quedó en el camino o si ya ha sido aprobado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que todavía no se nos ha dicho vayan al laboratorio. Por eso es que no le he dicho nos vemos allá. Y ya para lo que falta, y ahora en julio se acaba el semestre, no sé si entraremos siempre o no. Entonces, bueno, le decía sobre esto, describen el procedimiento como si ustedes lo hubieran hecho de modo presencial, ponen el cuadro, y tal cual lo han hecho con los otros informes, que he visto que es el grupo que más ha cumplido con lo que es los lineamientos del informe, que después del cuadro, ustedes ponen su análisis de resultados. Y tener presente como lo han hecho. A algunos se les ha chispoteado un poquitito allí, ¿verdad? El análisis del resultado no es describir el procedimiento en el análisis del resultado. Es decir más o menos el por qué. Si este me dio positivo porque es un azúcar reductor, sin embargo el otro dio negativo, significa que no es reductor, etcétera. El otro, más o menos dar una interpretación de el por qué este sí y el por qué este no. Eso sería su análisis. No describir exactamente nada de procedimiento en el análisis de resultados. Y ya ese sería nuestro trabajo de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. Dígame, Debes. En la reacción esa de Bueno, semiluminófilo, ajá, usted habló algo de la hidrólisis, ¿lo podría explicar de nuevo? lo que yo le estaba diciendo allí es que como lo van a hacer básicamente nosotros queremos ver de la glucosa y la fructosa, ¿cuál es la cetosa? Ellas son exosas, una de ellas es una aldoexosa y la otra es una cetoexosa. El reactivo siliguanol te va a identificar la cetoexosa, pero también se hace con sucrosa. La sucrosa es un disacárido de glucosa y fructosa, o sea, de esos dos. Uno de ellos dos es positivo. Pero entonces, como le dije, el reactivo es el iguanol, y creo que le dije el componente reactivo es el iguanol, es resorcinol en ácido clorhídrico. Y como usted lo va a llevar al baño María casi que todas estas pruebas, a excepción de la prueba de Molich y la del almidón, no lo hacemos en baño María. Entonces, cuando se ocurre el calentamiento, por la presencia del ácido clorhídrico, la sucrosa o sacarosa se va a hidrolizar. Entonces ya dentro de ese tubo no vas a tener sucrosa. Dentro de ese tubo tiene glucosa más fructosa. Y uno de esos dos es el positivo. O sea que ese tubo te va a dar positivo. El de la sucrosa va a dar positivo por hidrólisis. No por concluir que la sucrosa dio positivo porque es una cetosa. No, mal. Porque se Ok, hidrolizó. ahora sí, entiendo. Gracias, profe. ¿Algo más, jóvenes? Entonces, si no hay más nada, creo que ya estamos a borde de terminar nuestro semestre. No sé si nos faltará como 1 o 2 laboratorios nada más y ya por ahí les estaría enviando. Mire que ni siquiera les comenté la semana pasada. Y observen que este es el experimento número 7. Este no es el experimento 5. Yo les envié una guía que no se había acabado de editar. En un momento fue número 5. Y se quedó con eso, pero recuerden que este es el 7. Les envié este porque fue el que el profesor la conseguí con un profesor y no habían hecho el de esta semana. De la semana pasada no correspondía este, de la semana pasada, y no me llegó nada. Así que por eso le envié este y dice experimento 5, pero téngalo presente que es el 7. Ya de aquí nos quedaría tal vez 1 o 2, o sea, ya prácticamente estamos terminando. Así que bueno, yo no tengo más nada que decir. No sé si alguno de ustedes tiene que hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, nos vamos despidiendo.
No hay más nada. Ok, jóvenes, nos vamos despidiendo, pues. Nos vemos Nos la vemos, próxima. profesor. Listo, pues.